Muy buenas noches. Con la venia del señor rector, vamos a dar inicio a esta sesión académica. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, a nombre de Cátedra Perú, y agradeciendo poder hacer esta ceremonia en este auditorio del Instituto de Gobierno, les damos la más cordial bienvenida para atender la 45ª sesión de la Cátedra Perú, que esta noche abordará el tema de la democracia, los procesos electorales y el apoyo de la OEA a la paz. Para hacer la presentación central, tenemos el honor de contar esta noche con la presencia del embajador Joao Clemente Baena Suárez, quien asumió como secretario general de la Organización de los Estados Americanos el 20 de junio de 1984. Es un experimentado diplomático del Brasil y hasta solo pocos días antes de asumir el alto cargo interamericano, para el cual fue electo por la Asamblea General por unanimidad, era secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Según las disposiciones de la Carta de la OEA, como sexto secretario general del organismo, le correspondería ejercer el cargo durante 5 años, pudiendo ser reelegido para un periodo adicional con igual duración. Don Joao Clemente Baena Suárez aportó a la OEA una experiencia de más de 31 años en el servicio diplomático de su país, durante los cuales le ha correspondido dirigir importantes departamentos de interés vital para la política exterior brasileña. Nacido en Belém do Pará el 14 de mayo de 1931, el doctor Baena Suárez tiene una profunda y amplia formación académica en el campo jurídico. Este diplomático brasileño está casado con la señora Glaucia de Lima de Baena Suárez y tiene 3 hijos. Ha sido condecorado por gobiernos de todas las regiones del mundo en mérito de sus contribuciones a las relaciones internacionales. La siguiente intervención para comentar las apreciaciones del embajador Baena Suárez estarán a cargo de don Jean-Michel Arrigui, quien ingresó a la OEA en el año de 1983, si es correcto, y desde 1996 hasta el año 2005 fue director del Departamento de Derecho Internacional. Luego fue director del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales hasta su designación como secretario de Asuntos Jurídicos. Ha publicado un artículo sobre las reformas a la Carta de la OEA en el Annuaire Français de Droit Internacional, un libro sobre la OEA en Brasil y los artículos numerosos sobre el sistema interamericano en la Enciclopedia de Derecho Público Internacional del Instituto Max Planck y la Universidad de Oxford. Ha sido director de Defensa del Consumidor y director nacional de Comercio y Abastecimiento del Uruguay y asesor jurídico de la Organización Internacional de Consumidores. Finalmente, también hará los comentarios correspondientes el señor embajador Sergio Caramaña. Don Cristian Sergio Caramaña fue elegido por la Secretaría General de la OEA como representante de la oficina de esta organización en el Perú el 1 de mayo del año anterior, 2009. Es sociólogo argentino, participó en procesos de resolución de conflictos, así como en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Nicaragua y Colombia durante más de 10 años, siendo condecorado por ambos países por servicios distinguidos. En el año 1989 participó en la misión de observación electoral presidencial en Nicaragua. Desde ahí comienza su relación con el organismo internacional
y ha sido de manera permanente esta relación, llegando a ser representante de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua por más de 6 años, jefe de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, función que culminó para asumir la representación de la oficina, afortunadamente con nosotros. Y en su larga experiencia laboral ha promovido sistemática y muy gratamente lo reconocemos los demócratas, ha promovido la defensa de los derechos humanos. Para dar paso a la inauguración con las palabras del señor rector, lo invitamos a pasar. Muy buenas noches, señor Joao Baena Suárez, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, doctor Jean-Michel Arrigui, secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, doctor Sergio Caramaña, representante de la OEA en el Perú, doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de la Cátedra Perú, distinguidos invitados, señoras y señores. El ejercicio de la democracia en una sociedad se puede manifestar de muchas maneras, pero particularmente a través del sufragio libre y autónomo. Los electores del Perú se preparan para asistir en los próximos meses a las urnas para elegir a sus autoridades. Este mecanismo democrático permite la convivencia pacífica de una sociedad y sustenta un clima social de buenas condiciones para alcanzar el desarrollo pleno de la persona, de la familia y de la comunidad. En los últimos años, nuestro país ha tenido un especial comportamiento económico que lo ha llevado a ocupar un lugar importante en el contexto internacional, en términos de producción y desarrollo económico, y ello se debe en gran parte a la estabilidad democrática. Si bien es cierto, aún falta mucho por hacer, mucho para alcanzar mejores estándares de vida. La ruta por donde vamos, bajo los principios democráticos, nos dice que vamos por buen camino, llevados por nuestra propia conciencia democrática, para tomar decisiones generadas por un razonamiento autónomo. Si esto no fuera así, es decir, si existiera una imposición que relegue la discusión, el debate y el análisis, no se podría alcanzar el bienestar común. Sería un sistema autocrático, donde la tolerancia, el pluralismo y las libertades no tendrían vigencia o serían vulnerados sin consideraciones. Estas contradicciones indudablemente se presentan y lo importante es saber cómo resolverlas. Ello implica una sistemática práctica de principios democráticos, y no solo a través de la existencia o declaración expresa de normas generales y jerarquizadas que rigen la vida de una sociedad, sino con la demostración objetiva del estricto cumplimiento de esta norma. En nuestra universidad somos respetuosos de estos principios y buscamos que su práctica permanente sirva de ejemplo a las generaciones de alumnos que en nuestras aulas siempre tendrán como base de su preparación la formación de un espíritu democrático y pluralista. Por ello, Cátedra Perú ha querido en esta oportunidad desarrollar su 45ª sesión con el tema La democracia, los procesos electorales y el apoyo de la OEA a la paz, y aprovechar la presencia en nuestro país del ex secretario general de la OEA, embajador Joao Baena Suárez, quien tiene una importante experiencia en el desarrollo de procesos electorales en la región. La celebración de los diversos procesos electorales en países de América Latina nos da una clara muestra que vivimos aires democráticos, de participación y de entendimiento entre las diversas fuerzas políticas que conviven en una sociedad. Sin embargo, a veces esa convivencia se ve empañada por intereses personales o de grupos poderosos que pretenden entorpecer los procesos democráticos. Para ello, también cuenta con mecanismos de solución establecidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un organismo regional que se encarga de velar por su cumplimiento para el sostenimiento de la paz. La Carta de la OEA ratifica claramente en sus considerandos que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Desde la Universidad de San Martín de Porres, a través de la Cátedra Perú, participamos y contribuimos de manera responsable a que la ciudadanía,
se prepare para acudir a las urnas. Como se recordará, en el anterior proceso electoral desarrollamos sesiones dedicadas a quienes votaban por primera vez. Reunimos a más de 600 jóvenes para que líderes juveniles de los grupos políticos les explicaran lo que es vivir en política. De igual manera, realizamos una sesión dedicada a los militares y policías, que en el proceso anterior, por primera vez en la historia del Perú, acudieron a las urnas. También convocamos a los secretarios generales de los principales partidos políticos para que expusieran sus planes de gobierno. Nuestra contribución desinteresada nos coloca entonces como un referente especial, y hoy empezamos nuestro ciclo dedicado a las elecciones municipales y regionales de octubre del presente año y de las elecciones generales en abril del 2011. De ahí la importancia de contar con personalidades como el ex secretario general de la OEA, Joao Baena Suárez, el representante de la OEA en el Perú, Sergio Caramaña, y del secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean-Michel Arrigui, a quienes le agradecemos por su presencia. Y a ustedes, nuestro reconocimiento, porque al estar aquí ya están participando con responsabilidad en la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Tras las palabras de nuestro rector, vamos a pedirle al doctor Jean-Michel Arrigui que dé inicio a su presentación desde el podio. Sí. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias a la Universidad de San Martín de Porres, a sus autoridades, con las que hay una vieja y muy estrecha y permanente colaboración con la OEA, de la Cátedra de las Américas. Acá está el ex embajador de Perú ante la OEA, el doctor Borea, que sabe bien de la importancia que tiene esta Cátedra de las Américas en las actividades de la organización y se sigue realizando. Pero voy a contarles un poco de qué se trata este encuentro. El título puede ser un poco engañoso para el consumidor, porque no pretende abordar todo el tema ni de la democracia ni de los procesos electorales. Hace tiempo, hoy se da por un hecho asumido que la OEA promueve la democracia, que la OEA observa elecciones, a veces con dificultades, a veces con tropiezos, como recientes, pero se conoce muy poco el origen de estas actividades, tanto en materia de promoción de la democracia desde la organización como de observaciones electorales. Y el origen está en mediados de los años 80 en el conflicto centroamericano. Hasta el año 85 en la Carta de la OEA se mencionaba la palabra democracia solo ligada a los estados. Los estados debían ser democráticos, democracia representativa para los estados. Pero si la organización quería actuar en ese campo, violaba el principio de no intervención. Hasta que en el año 85, en la reforma de la Carta de la OEA de Cartagena de Indias, se introduce un articulito en el actual artículo 2 de la Carta de la OEA, que es el párrafo B, que dice promover y consolidar la organización de los estados americanos. Tiene como uno de sus propósitos esenciales, B, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto, etc. Eso quiere decir que a partir de ese momento, si la organización promueve la democracia, ya no está actuando fuera de su carta. Eso por un lado. Por otro lado, la Carta de la OEA, tanto en la Carta original como en los protocolos y en particular a partir del protocolo de Cartagena, establecen una serie de mecanismos que, sumados al Tratado, al Pacto de Bogotá, por ejemplo, establecían mecanismos para la solución de controversias entre estados. Y con ese marco se llega a la crisis en Centroamérica. Y la crisis en Centroamérica produce, por un lado, que hay que buscar
mecanismos sui generis, porque lo que estaban previstos en la Carta o en el Pacto de Bogotá no se adecuaban a la solución, y por otro lado existía la posibilidad de promover